Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Espero se encuentren todos muy bien. Leemos la palabra del Señor y comenzamos el culto de esta manera. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 6. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y en el verso 7 dice, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Sabemos que la palabra de Dios es fiel. Para los que conocemos a Dios, sabemos perfectamente que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Pero escuche esto. Dice en Hebreos, capítulo 11, verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si usted prestó atención, hay dos palabras que son claves, es la fe y la advertencia. Hemos leído en el libro de Apocalipsis que estas palabras son fieles y verdaderas. Y si la palabra de Dios es fiel y verdadera, cuando hable a tu corazón, presta atención, porque las advertencias de Dios tú tienes que escucharlas. ¿Cuántas veces te advirtió el Señor? ¿Saben? Estamos nuevamente encerrados en nuestros hogares, pero el Señor nos advirtió que deberíamos cerrar la iglesia antes de que anunciara el presidente. ¿Qué hubiese sucedido si no hubiésemos oído a la voz del Señor, la advertencia que el Señor puso en el corazón del siervo? Hoy estaríamos seguramente todos infectados, pero gracias a Dios, escuchando las advertencias de Dios, podemos cuidarnos, podemos entender el plan que Dios tiene para su vida y mi vida. Siempre preste atención a las advertencias de Dios. ¿Qué es lo que Dios le está advirtiendo a usted en este tiempo? Piense, ¿en qué cosa les advirtió? Hay algo que es importante y usted no puede descuidar la salvación tan grande y maravillosa que el Señor nos ha dado a usted y a mí. Señor, en este día te damos gloria, honra y alabanza. Gracias te damos por tu palabra que es fiel y verdadera. Tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Tú nos conoces realmente. Por eso, oh Dios, te rogamos que en este día tú sigas hablando a tu pueblo como tú comenzaste a hablar en este día. Bendíceles en el nombre de Jesús y que tengan un día precioso en tu presencia. Amén. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis
adoramos, que cuando te exaltamos, que cuando te damos a ti el lugar que tú mereces, el centro, la prioridad. Señor, tú te encargas de nuestras vidas y te llevas todo peso y te llevas, Señor, toda debilidad y tu presencia, tu gracia viene sobre nosotros. Eso es lo que queremos, tu presencia en nuestras vidas, siempre, todo el tiempo. Queremos estar contigo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo.
en lo que harás en nosotros. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser, la luz de mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Eres paz a mi ser, es paz a mi ser, la luz de mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Sí, Señor. Es paz a mi ser, la luz de mi amanecer, a ti todo el honor. Tú
siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. ¿Cuánto pueden declararlo? Tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré, siempre viviré y por siempre cantaré, y por siempre cantaré que tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Bien fuerte, declaralo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. El Señor le bendiga. Qué bueno es compartir este tiempo de alabanza, de adoración, recordando también y a través de los coros que cantamos en la iglesia. Pero quiero también ahora tomarme un tiempo para leer la palabra del Señor, como siempre hacemos en los cultos, para que cada uno de aquellos que consagra al Señor sus diezmos, sus ofrendas, sus donaciones, pueda hacerlo comprendiendo lo que hace. La palabra del Señor nos enseña claramente a aquellos que amamos a Dios y que queremos oír, claro, porque la palabra de Dios también nos muestra que Jesús se volvía a las personas y les decía a algunos de ellos, ustedes que oyen les digo, porque hay personas que oyen y hay otras personas que no oyen. Hay personas que se escuchan a sí mismas, sus propios razonamientos, sus propios pensamientos, pero no escuchan a Dios. Entonces es importante escuchar a Dios, lo que Dios dice con respecto también a nuestro corazón en el dar. Voy a leer el Salmo 50, unos versículos. Le habla a Israel, pero también sabemos, como siempre menciono, que el Israel de Dios es la iglesia de Jesucristo hoy, porque de los dos pueblos Dios hizo uno. Así que el Israel de Dios somos nosotros. Aunque le habla al Israel histórico, tomemos eso para nosotros, dejando de lado los sacrificios de animales, esas cosas que nosotros obviamente no hacemos, pero el concepto de lo que Dios está diciendo quiero que entendamos y que usted pueda entender en esta tarde. Dice el Salmo 50 entonces, el versículo 7, escucha, pueblo mío, que voy a hablar. Israel, voy a testificar contra ti. Yo soy tu Dios, el único Dios. No te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos que siempre me ofreces. No necesito becerros de tu establo, ni machos cabríos de tus apriscos, pues míos son los animales del bosque, y mío también es el ganado de los cerros. Conozco a las aves de las alturas. Todas las bestias del campo son mías. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. ¿Acaso me alimento de carne de toros o con sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Así que claramente Dios está diciendo en primer lugar a su pueblo, no es para aquellos que no son pueblo de Dios. Muchas personas no son pueblo de Dios, pero opinan de las cosas de Dios. Bueno, vamos a leer lo que dice de ellos en unos minutos más adelante, ¿no? Pero acá está hablándole al pueblo de Dios. Dice, escucha Israel, no te estoy juzgando ni te estoy tampoco
hablando para reprenderte por tus sacrificios que ofreces, sino que está hablando del corazón de ellos. Dios no necesita de nuestro dinero. Dios no necesita de nuestro dinero para vivir, para comer, para hacer, porque todo le pertenece a Él. Nosotros somos los necesitados de Dios. Cuando damos a Dios nuestros diezmos, nuestras ofrendas, lo que hacemos es reconocer que Dios es nuestro proveedor, que Él es el que nos sustenta y que para nosotros es un privilegio dar a la obra de Dios para predicar el Evangelio. Cuando damos a Dios tenemos que hacerlo con un corazón con gratitud. Por eso dice Dios, ofrece a Dios tu gratitud. No era lo importante los becerros, no es importante su dinero, sino que usted pueda, cuando da, dar con gratitud. Cuando ellos ofrecían esos becerros y esos animales que la ley les decía que tenían que hacer, no lo tenían que hacer con gratitud, reconociendo, entendiendo que Dios les había salvado, que Dios les había bendecido y que eso era la promesa de Dios para ellos. Así que cuando nosotros damos, debemos dar con gratitud, con alegría. Esto es para el pueblo de Dios. Por eso dice, invócame en el día de tu angustia y yo te libraré y tú me honrarás. ¿No? Y ahora dice, pero al malvado Dios le dice, aquellos que no son parte del pueblo de Dios, pero que sí opinan de las cosas de Dios, ¿qué derecho tienes tú de recitar mis leyes o de mencionar mi pacto con tus labios? Mi instrucción la aborreces, mis palabras las desechas. Ves a un ladrón y lo acompañas. Con los adúlteros te identificas. Para lo malo das rienda suelta a tu boca. Tu lengua está dispuesta siempre al engaño. Tienes la costumbre de hablar contra tu prójimo y aún calumnias a tu propio hermano. Has hecho esto y he guardado silencio. ¿Acaso piensas que soy como tú? Pero ahora voy a reprenderte. Cara a cara voy a denunciarte. Ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho. Dice más adelante, quien me ofrece gratitud, me honra. Al que enmienda su conducta, le mostraré mi salvación. Dios, ¿qué espera de esa persona malvada, perversa, que aún opina de la cosa de Dios sin conocer a Dios? Bueno, espera que se arrepienta, que se vuelva a Dios, que reconozca que Dios es justo y que Él es pecador, para que entonces, enmendando su camino, Dios le muestre su salvación. Cuando nosotros invertimos como pueblo de Dios, invertimos para que esas personas puedan conocer a Cristo. Quizás ellos rechazan permanentemente, no se dan cuenta que están rechazando la gracia de Dios, no a nosotros. Están rechazando la gracia de Dios. Por eso, pueblo de Dios, Iglesia Emanuel, le animo a que usted consagre siempre sus diezmos y sus ofrendas al Señor, porque usted lo hace con gratitud si conoce verdaderamente a Dios. Usted está haciéndolo con alabanza, con gloria para Dios, con un corazón agradecido, un corazón que bendice a Dios. Entonces Dios le dice a usted, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Amén. Ponga delante de Dios aquello que usted iba a consagrar en este momento, allí en su hogar, donde está, y dígale, Padre, presento mis diezmos ante ti. Te doy gracias por el privilegio de servirte, por el privilegio de ser parte de tu obra, de invertir en el reino. Dígaselo al Señor. Hágalo con un corazón alegre. Dígale, gracias Señor, porque tú eres el que me das, tú eres el que me bendices. Y yo consagro ante ti esto que tú me has dado. Dios amado, bendice cada una de la vida de mis hermanos. Obra con poder en sus cuerpos, en su alma, en su mente, presérvale de todo mal pensamiento, de todo aquello que Satanás quiere sembrar en sus mentes. Señor, ellos puedan mantener un corazón con gratitud delante de ti. Te doy gracias por sus vidas porque ellos te reconocen a ti como Señor, Salvador y Proveedor. Y gracias, Señor, porque son parte de la Iglesia Emanuel y juntos predicamos el Evangelio, Señor, en Don Orione, en Corrientes, en Guernica, en Claypole, Señor, donde tú nos llevas, predicamos tu palabra, anunciamos el Evangelio y llevamos salvación, vida eterna y también extendemos una mano solidaria a aquel que necesita. Gracias, Señor, por tu pueblo comprometido con tu obra. En el nombre poderoso de Jesús, los bendigo, Señor, y bendigo esos diezmos, y que eso que consagran, Señor, también, y que queda en sus manos, sea bendecido para gloria de tu nombre. Amén. Y amén. Mire, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, dice, para los corruptos todo es corrupto. Para aquellos que tienen una mente perversa, todo está mal. El creyente tiene que tener una mente santificada. Tiene que hacer las cosas
y lo que hace esas cosas, hacerlas para Dios. Dice la palabra de Dios, todo lo que hagas, hacelo para el Señor. No te canses de hacer el bien, dice la Escritura. Así que le animo, en el nombre de Jesús, guarde sus pensamientos y sus corazones santos para Dios, porque Cristo viene pronto. Consagre su diezmo y su ofrenda y sigamos adorando un minuto más al Señor. Vamos a alabar a Dios con todo nuestro ser. Vamos. Rodearás mi camino, intimidarás al enemigo, mandarás un ejército y por fe, oigo que marcha, tú me librarás de todo mal, tú me defiendes, eres siempre fiel, confío en tu nombre. Aleluya, tú me librarás, haces lo imposible, disponible para mí. Eres inmovible, suficiente para mí. Amén. Sí, Señor. Fuerzas das a los débiles, desvanecerás a la oscuridad en Jesús. Prometido está, libre soy, libre en su nombre. Tú me librarás de todo mal, tú me defiendes, eres siempre fiel, confío en tu nombre. Aleluya, tú me librarás, haces lo imposible, disponible para mí. Eres inmovible, suficiente para mí. Haces lo imposible, créalo con todo su ser. Eres inmovible. Eres inmovible, suficiente para mí. No hay nadie como tú, Señor. Te alabamos, exáltele con todo su ser. Tú estás en este lugar, te exaltamos. Tu nombre es poder, me hace vencer, es suficiente para mí. Tu gracia me da total libertad, es suficiente para mí. Tu nombre es poder, me hace vencer, es suficiente para mí. Tu gracia me da total libertad, es suficiente para mí. Haces lo imposible, disponible para mí. Inmovible, suficiente, tu nombre es poder, me hace vencer, es suficiente para mí. Tu gracia me da total libertad, es suficiente para mí. Tu nombre es poder, me hace vencer, es suficiente para mí. Tu gracia me da total libertad, es suficiente para mí. Amén. Sí, Señor. Amén, gloria a Dios. Bueno, nos reencontramos. Vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a leer en Job capítulo 5, versículo 9 y capítulo 42, versículo 2. Dios es un Dios maravilloso. De eso quiero hablar esta tarde y compartirle de parte del Señor.
Dios es un Dios maravilloso y hace obras maravillosas. Dios no es un Dios común como los dioses de los hombres que no hacen nada, no pueden ver, no pueden oír, no pueden caminar, no pueden palpar, no pueden hablar, no pueden hacer nada. Dios es un Dios maravilloso y hace obras maravillosas. Dios nos viene hablando todo este tiempo, en las semanas anteriores, durante los periodos que la iglesia tuvimos culto presencial, que tenemos que escuchar, prestar atención a la voz de Dios, tenemos que responder a la invitación de Dios, tenemos que cuidar lo santo, lo sagrado. El viernes compartí en parte también esto, ¿no? Dice, no echen vuestras perlas a los cerdos, no sea que se vuelvan y las pisoteen. Así que Dios nos manda a cuidar nuestro corazón, nuestros pensamientos, porque Él viene pronto. Nos anticipa las cosas, como mi esposa mencionó. Antes de que todo esto se conociera y se hiciera público el decreto del presidente, la iglesia preventivamente tomó la decisión de protegerse y proteger a los hermanos de la iglesia. Y gracias a Dios por eso. Porque los hermanos están en sus casas y aquellos que han sido de alguna forma afectados por el virus están en sus casas, están cuidándose y no están tampoco afectando a otros. Así que, mire, vivir tomado de la mano del Señor y ser guiado por el Espíritu Santo es precioso. Y podemos ver las obras maravillosas de Dios en las cosas pequeñas y las cosas grandes. Y de eso quiero hablar y quiero mostrarle lo que dice la palabra de Dios. Porque es un mensaje de Dios para que usted ponga su confianza en Él, ponga su esperanza en Él. No en las circunstancias de la tierra, no en las cosas del mundo, no en los gobiernos humanos, sino en Él, el que gobierna el universo, el Señor de señores y el Rey de reyes. Dice en Job capítulo 5, versículo 9, Él realiza maravillas insondables, portentos que no pueden contarse. Capítulo 42, versículos 2 y 3 dice, yo sé bien que tú todo lo puedes, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahí Job claramente está diciendo, Dios hace cosas maravillosas. Nosotros no podemos comprender las cosas de Dios. Por eso le decía el viernes que si Dios no se da a conocer, nosotros no podríamos conocerlo a Él. Dios está cercano para que nosotros le podamos conocer y conocer sus obras maravillosas, conocer sus obras poderosas. El Salmo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Podemos ver la maravilla de Dios, el poder de Dios, lo maravilloso que Dios hace a través de la naturaleza. El hombre natural no lo puede ver, no lo puede percibir. Se acostumbró tanto a hacer lo que quiere, a pensar sus propias imaginaciones, a escucharse a sí mismo y no escuchar a Dios, que no puede ver la gloria de Dios en la propia naturaleza, en la creación de Dios, porque no reconoce a Dios en la creación. Pero aquel que reconoce a Dios, que tiene a Cristo en su corazón, que tiene una experiencia con Dios, se da cuenta que los cielos cuentan la gloria de Dios. Nada se puede sostener si Dios no lo sostiene con su mano. Las leyes del universo las ha establecido Dios. Así que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si usted puede ver en algunas fotografías de estas fotos que sacan los telescopios espaciales, el Hubble, por ejemplo, que saca fotos del espacio profundo, uno puede ver la cantidad, miles de millones, trillones de estrellas que hay en el universo. Hay decenas de miles de millones de galaxias. Nosotros pensábamos que la galaxia, la Vía Láctea, donde está el planeta Tierra, era infinita. Y nos damos cuenta con el estudio, los científicos, los astrónomos y las fotos espaciales del espacio profundo que la galaxia que nosotros habitamos, donde está el planeta Tierra, es una de decenas de miles de galaxias que hay en el universo. Hay infinidad de estrellas. Infinidad de estrellas. Y así se pueden ver la obra maravillosa. Me recuerdo ahora cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu carpa y mira el cielo. Si podés contar las estrellas, así va a ser tu descendencia. Dios le mostró las estrellas. Mire, hay más estrellas, dicen los científicos, que granos de arena en la tierra. Hay más estrellas que granos de arena en la tierra. Mire, tremendo la cantidad infinita de estrellas que hay, y Dios dice, yo las conozco una por una a todas.
Yo le puse el nombre de la Osa Mayor, al Orión, a las Pléyades. Yo las conozco, dice Dios. Así que el firmamento anuncia la obra de sus manos. El que quiere escuchar a Dios lo escucha, ¿no? El ser humano no puede imaginar las cosas que Dios hace. Dice en 1 Corintios 2:9, dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que lo aman. Si usted ama a Dios, Dios tiene cosas preparadas para usted, cosas maravillosas, cosas que a usted quizás nunca se le ocurrieron, nunca pensó que podían ocurrir, ni que Dios podía hacer semejante cosa. Dios dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son aquellas que Dios tiene preparadas para su pueblo, para aquellos que le aman. Así que si usted ama a Dios, quiero mostrarle cómo Dios es un Dios que hace obras maravillosas. Dios puede hacer obras maravillosas. Las ha hecho en la antigüedad y las puede hacer ahora. Dios puede hacer una obra maravillosa de provisión. En segunda de Reyes, sí, capítulo 6, versículo 24 en adelante, hasta el capítulo 7:20, habla de una circunstancia que pasaba en Israel. En Samaria, específicamente. Habla del hambre. Había un hambre extrema en Samaria. Había una situación tremenda en Samaria. Había un rey que era inútil. Yo digo un rey inútil porque no tenía capacidad de solucionar el problema. Él estaba allí rodeando, paseándose sobre las murallas de la ciudad, pero no tenía capacidad de solucionar el problema. Pienso que si hubiera sido David, no se hubiera quedado quieto. Si hubiera sido el rey David, David hubiera salido, hubiera peleado la batalla, hubiera logrado la victoria para su pueblo, la libertad para su pueblo. Pero este rey no era David. Este rey era un rey inútil. No era un estadista, no era alguien que podía pensar, mire, los países necesitan estadistas, no gobernantes que no saben qué hacer con sus problemas, sino personas estadistas, personas que puedan enfrentar los problemas y trabajar y pensar y solucionar los problemas para aquellos que justamente están gobernando. Bueno, aquí había un rey que no tenía esa cualidad. El rey de Siria había rodeado a Samaria, la había sitiado. Sitiar la ciudad significa que en la ciudad no salía ni entraba nadie. No entraba comida, no había agua, no había nada en la ciudad. Había un hambre extrema. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que ya no había más nada que comer. Vendían la cabeza de un asno. La cabeza de un asno vendían en una cantidad de dinero impresionante. Y aquel que podía la compraba, pero comía una cabeza. Usted le dirá, qué asco comer una cabeza de un asno. Mire, pero cuando hay hambre no hay pan duro. Cuando la persona tiene necesidad extrema como estos, están dispuestos a hacer lo que sea. De hecho, dos mujeres se acercaron al rey que venía paseando sobre la muralla, no sé qué estaría haciendo, mirando a ver el enemigo que lo había rodeado. Y no sé, no podía solucionar nada él, porque en realidad él no tenía ninguna solución para ellos. Y estas mujeres se acercaron y le dijeron que viva el rey y provéenos, sálvanos, le dijeron. Y el rey sabe lo que le contestó. ¿Y yo quién soy? ¿Soy Dios para salvarte? ¿De dónde te voy a salvar? ¿Del granero te voy a salvar? ¿De dónde voy a sacar la comida para darte? Y se rasgó las vestiduras. El rey. ¿Quién soy yo para salvarte? Mire, eso muestra que el rey no tenía ni idea de lo que tenía que hacer. Por eso digo, a un rey como David no le hubiera pasado eso. Y las mujeres le contaron su problema. Le dijeron, mire qué extremo que era el hambre. Y también qué falta de corazón y de amor por sus hijos que tenía esta mujer. Dice que estas dos mujeres habían pactado que un día comían el hijo de una y al día siguiente comían el hijo de la otra. Una de ellas lo propuso. Se lo propuso a la otra. Bueno, la otra, que recibió la propuesta, ese día mató a su hijo, lo cocinaron y se lo comieron. Al día siguiente, que tenían que matar al hijo de aquella que había hecho la propuesta, la mujer escondió a su hijo. Y no lo podían encontrar para no matarlo. Mire la maldad, inclusive de esa mujer y el desamor de la otra, ¿no? Una propone que mate a su hijo y la mujer está dispuesta a matar a su hijo. El rey, claro, escuchó eso, se rasgó las vestiduras y comenzó a lamentarse y comenzó a odiar a Dios. Comenzó a acusar a Dios de las cosas que pasaban en Israel cuando él era el responsable de las cosas que pasaban ahí, en Samaria. Mire si los hombres no actúan igual hoy. Están en necesidad extrema,
están en hambre espiritual, en miseria espiritual, hacen cualquier cosa y el culpable es Dios, el responsable es Dios. Así que este rey se enojó y mandó a matar al profeta de Dios que era Eliseo. ¿No? Dijo, vive Jehová que lo voy a matar a Eliseo, porque esto es de Dios. Si Dios era el problema, no era él. Mandó a matar a Eliseo y Eliseo supo de parte de Dios, porque era profeta, que venía el enviado del rey para tratar de matarlo. Pero antes de que pudiera hacer algo, el enviado llegó y atrás venía el rey, a la casa de Eliseo, del profeta de Dios. De hecho, el haber hecho eso muestra que ellos reconocían que Eliseo era un profeta de Dios. Aunque querían matarlo, reconocían que Eliseo era el profeta de Dios. Y Eliseo le dio una palabra, le dijo, mañana a esta hora, 7 kilos de harina van a costar unos centavos. Una moneda de plata que era muy poco dinero, bueno, muy poca plata. Dice, 7 kilos de harina va a costar eso y 14 kilos de cebada van a costar también. Una moneda de plata. Mañana a esta hora. El siervo del rey, el acompañante del rey, aquel a quien el rey se apoyaba y confiaba, le dijo al profeta, si Dios abriera la ventana de los cielos, eso no podría ocurrir. Y el profeta le dijo, mañana lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. A la noche, había 2 mendigos en la ciudad que salieron de la ciudad y dijeron, vayamos al campamento sirio. Total, si nos matan, ya estamos jugados, nos vamos a morir igual. Quizás tenga misericordia de nosotros, podamos lograr algo, conseguir algo de comer. Y fueron hacia el campamento sirio. Y llegaron al campamento de los sirios que habían rodeado Samaria para destruirla y no encontraron a nadie. Encontraron los caballos, los asnos, encontraron las carpas, encontraron todo lo que había dentro de la carpa, intacto. Pero vieron que la gente salió huyendo rápidamente de ahí. ¿Por qué? Porque la ropa estaba tirada en el camino, las joyas, el oro, la plata, había cosas tiradas como que ellos salieron corriendo, asustados porque algo tremendo venía sobre ellos. Salieron con urgencia. Y dice la palabra de Dios que Dios había traído temor sobre ellos y escucharon como que un gran ejército los rodeaba y pensaron, los israelitas pactaron con Egipto y pactaron con los hititas y nos van a atacar. Así que se escaparon pensando que iban a morir, cuando en realidad no estaba pasando nada. Dios trajo temor, terror sobre ellos y se escaparon. Cuando llegaron estas personas, estos pobres, estos mendigos allí al campamento, encontraron comida, comenzaron a comer, juntaron oro, plata, la escondieron. Lo hicieron en varias carpas de los sirios. Y en un momento reflexionaron, esto es un día de salvación. Nosotros si no decimos nada, estamos trayendo condenación sobre nosotros mismos. Así que tenemos que ir al rey, tenemos que ir al palacio y avisarle que esto está pasando, para que vengan. Fueron a la ciudad, dieron aviso, el rey dijo, acá algo raro pasa, quizás los sirios nos quieren atacar, quizás están escondidos esperando que nosotros vayamos, y le aconsejaron al rey que mandara a alguien, unos cuantos soldados, con unos caballos, y total, dice, lo único que queda es eso, igual vamos a morir, así que, bueno, que vayan a ver. Y fueron a ver, y realmente era como decían los mendigos. Regresaron y le avisaron al rey y al pueblo esa situación, y el pueblo se levantó, claro, el pueblo estaba con hambre, necesitaba provisión, y en el campamento sirio había de todo tipo de comida, joya, plata, oro, piedras preciosas, había de todo, que lo habían dejado los sirios. Y el servidor del rey, ese ayudante del rey, el que le dijo al profeta Eliseo, si Dios abre la ventana de los cielos, eso no puede ocurrir, aunque Dios haga eso, se paró en la puerta del portón de la ciudad para tratar de contener a la gente. La gente pasó sobre él, lo pisoteó y lo mató. Y se cumplió la palabra del profeta Eliseo que dijo, mañana vas a verlo, pero no vas a poder disfrutarlo. Y ese día murió. Dios provee de forma maravillosa. De manera tal que nosotros no podemos entender, a ninguno se le ocurrió que podía pasar eso allí. Los mendigos fueron a buscar ya jugados de su vida, pero encontraron una provisión que salvó al pueblo. No fue el rey el que lo salvó, fue Dios el que lo salvó. Dios provee de manera maravillosa, Dios puede hacerlo.
y Dios lo ha hecho y también lo puede hacer ahora, pero hay que confiar en Él. También dice la palabra que Dios puede salvar a un país de manera maravillosa. No solamente puede proveer de la forma menos pensada. No sé cuál es su situación, ¿no? Económica. Quizá usted está preocupado, las circunstancias están difíciles, se le acaba el dinero, no tiene recursos, quizá no es un trabajador esencial, no es una persona esencial y no puede salir. Entonces usted ve que los recursos se le van terminando y que las circunstancias por causa de la pandemia hacen que usted tenga menos recursos y menos posibilidades. Bueno, Dios es creativo. Dios es creativo. Dios puede hacer cosas menos pensadas para nosotros. Por eso la única confianza tiene que ser Él. Pero también Dios puede salvar un país de manera maravillosa. Hay varios pasajes, ¿no? Conocemos muchos de ellos. Josafat, Ezequías. En Josafat también dice que Jerusalén iba a ser atacada por una serie de naciones que rodeaban a Judá, a Jerusalén, y que el rey era Josafat. Y Josafat se enteró de eso, le fue dado aviso de las amenazas de estos enemigos, y Josafat lo que hizo fue ir a Dios a consultar, ir a Dios a pedirle misericordia, fue a adorar a Dios, preparó un ejército, pero un ejército de cantores, además de un ejército militar. Y mandó primero a los cantores, a los sacerdotes y a los que cantaban alabanza, a los que adoraban a Dios. Antes de mandar al ejército militar, mandó a esa gente para adorar a Dios, y cada vez que ellos avanzaban y adoraban a Dios, el enemigo era derrotado sin intervención de los israelitas. Cuando llegaron encontraron que ellos habían matado entre sí mismos y que Dios les había dado una victoria sin que ellos hubieran hecho nada. Y Dios les había dicho, mía es la batalla, no es de ustedes. Y Dios peleó por ellos y salvó a una nación, salvó a un país. Si lo vemos al día de hoy, salvó una nación porque confiaron en Él. Ezequías, se levantó un gran ejército. Asiria era una potencia antes que Babilonia. Asiria era una potencia mundial y se levantó contra Jerusalén para tomarla. Había destruido Samaria ya. En el año 722 a.C. ya había destruido Samaria, había destruido muchas naciones vecinas. Y venía a Jerusalén amenazándola, diciéndole, Dios me mandó para que te destruya, Dios me mandó para que ustedes se rindan a mí y yo tome este lugar. ¿Qué hizo Ezequías? Mandó a consultar al profeta Isaías. Le mandó todas las cosas, amenazas, improperios, insultos que decía el rey Sennacherib justamente contra Israel y contra Ezequías y en contra de Dios. Y Dios le dijo, decirle al rey que se quede tranquilo. No es contra él lo que está diciendo, sino es contra mía. Él no va a entrar a esta ciudad. Yo no lo voy a dejar entrar a esta ciudad. Y al día siguiente de esa circunstancia, cuando se levantaron los asirios, encontraron 185.000 muertos de su propio ejército, que el ángel de Dios había matado esa noche. 185.000 asirios, muertos por la mano de Dios. Tuvieron que levantar campamento y volverse a su país. Y cuando volvió a su país, el rey Sennacherib fue matado por sus hijos. Cuando estaba adorando a su Dios, que no escucha, no ve, no pudo hacer nada. No pudo hacer nada para que tomara a Jerusalén. Sus hijos mismos lo asesinaron en el templo de su Dios, mientras él estaba adorando a ese Dios pagano. Así que Dios puede salvar un país. Dios puede salvar a Argentina. Dios puede intervenir en este país. Dios puede hacer milagros y prodigios. Dios puede hacer una obra poderosa cuando Argentina ponga su confianza en Él. Cuando aquellos que gobiernen a Argentina y aquellos gobernantes del mundo que están pasando situaciones similares vuelvan sus ojos a Dios, como hizo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y reconozca que el cielo reina, que no es el hombre, que es Dios el que reina. Y le deja hacer al hombre lo que él quiere, pero en un punto le pone el límite. Así que, miren, Acab, ese mismo libro, Segunda de Crónicas, pero también en Reyes capítulo 22, habla de Acab. Acab era un rey malo, era un rey impío. Era israelita, pero se había casado con una mujer impía. Yo lo mencioné, no sé si el viernes o los cultos anteriores presenciales.
Se había casado con una mujer impía, Jezabel, que era bruja, era hechicera, era sacerdotisa pagana. Ella rendía culto a Baal y a Astarté y perseguía a los profetas de Dios. Este rey va a la batalla, Josafat lo acompaña, Dios lo reprende a Josafat después por eso, lo acompaña a pelear contra el enemigo, y como él ya tenía una palabra de un profeta llamado Micaías, que le había dicho que él iba a morir ese día en esa batalla, fue disfrazado. No se puso el ropaje real, se disfrazó para ir a la batalla. Y un soldado del enemigo tomó su arco y disparó una flecha, dice la palabra, a la aventura. La tiró, por tirar. ¿Y sabe a quién le pegó? Al rey Josafat, y lo mató. Perdón, al rey Acab. ¿Sabe? Le pegó al rey Acab, que estaba disfrazado, no estaba vestido de rey. Y lo mató. Ese día a la tarde se desangró y murió. Y mencioné las semanas pasadas que los perros lamieron la sangre del rey Acab. Los perros es señal de una maldición especial sobre aquellos que desafían a Dios. Y Acab había desafiado a Dios permanentemente. Y Jezabel, su esposa, también, y así murió comida por los perros. Así que Dios puede salvar un país aún de los tiranos y de los malvados. Porque finalmente la muerte de Acab produjo que otros reyes subieran y pudieran guiar a Israel, pudieran guiar a Samaria, que pudieran guiar la región, ¿no? En el propósito de Dios. Hubo reyes buenos y hubo reyes malos. Pero aquí muestra, lo que quiero resaltar es que muestra que aunque Acab se disfrazó, no se fue con la ropa real, sí le dijo a Josafat que usara la ropa real, Acab no la usó. Sin embargo, el que murió fue él. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había anticipado. El profeta le había dicho, vas a morir en la batalla. Vas a morir hoy en esa batalla que estás peleando. Así que, mire, Dios puede salvar un país. Dios anticipa las cosas. Dios muestra el fin desde el principio. Esa declaración de Dios me encanta porque me hace saber que Dios tiene todo bajo control. Desde el principio. Uno puede leer Génesis y en Génesis, que es el libro del principio, encuentra toda la historia, de principio a fin. Si uno es guiado por el Espíritu Santo, si uno lee la palabra de Dios en oración y con la revelación del Espíritu Santo en su corazón, en el libro de Génesis, que es el libro del principio, va a encontrar el fin. Desde el principio Dios habla del fin de todas las cosas y lo muestra claramente. Así que Dios puede salvar un país también de una manera poderosa y maravillosa. Lo hizo con Josafat, lo hizo con Ezequías. Intervino Dios y ellos no tuvieron que pelear. También Dios puede sanar de manera maravillosa. Dice el ciego, ese hombre que era ciego de nacimiento, que Jesús sanó. Un hombre que jamás había visto porque era ciego de nacimiento. Cuando se encontró con Jesús, Jesús lo sanó. Y los fariseos comenzaron a disputar con él, a pelear con él, diciéndole, ¿quién es? Decime quién es, quién te sanó, si naciste ciego, ¿no? Y él dijo, sí, yo nací ciego. Y ese hombre llamado Jesús me sanó. Y nosotros no sabemos quién es. Y él dijo, qué tremendo, qué cosa maravillosa, que ustedes no saben quién es, y a mí me sanó de la ceguera. Dios hace obras maravillosas, obras poderosas. De hecho, la venida de Jesús es una obra poderosa y maravillosa. El ciego, cuando Jesús se encontró con el ciego reconoció, el que había sido ciego, ¿no? Reconoció que Jesús era el Mesías. Jesús había dicho, yo soy la luz del mundo. Y sanó al ciego, que era un hombre ciego de nacimiento, para que todos vean que Él es el que tiene poder para dar vista, que tiene poder para iluminar. También la resurrección de Lázaro, todos la conocemos, la hemos escuchado tantas veces, pero probablemente de tanto escucharlo, de tanto ver sobre ese texto, no lo tomamos tan seriamente como deberíamos tomarlo, no impacta nuestro corazón ya tanto porque lo hemos escuchado muchas veces. Sin embargo, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y resucitó a Lázaro. Dios puede sanar. Dice la palabra que Dios hace obras maravillosas. Juan dice, no se escribieron todos los milagros que ocurrieron. No hay forma de escribir, no hay libros que alcance para escribir todo lo que Jesús hizo. Y la palabra de Dios encontramos que Jesús sanó paralíticos, cojos, ciegos, sordos. Sanó de enfermedades, de diferentes tipos de enfermedades, de endemoniados. Tantas cosas Jesús hizo, dice la palabra, y todos eran sanados. Y todos eran sanados.
Cuando la iglesia fue ungida con el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, usted puede leerlo, dice que venían de las ciudades vecinas para que a lo menos al pasar Pedro con su sombra tocara a los enfermos para que fueran sanados. La sombra de Pedro. Y dice que venían a los apóstoles y todos eran sanados. Así que Dios sana de manera maravillosa. Escucharon, si el viernes vio la predicación, escuchó la predicación del testimonio de esta hermana que vino a la iglesia y Dios la sanó de cáncer. Y vino con los estudios en la mano, donde tenía un estudio que figuraba que estaba con un problema de cáncer avanzado y el otro estudio que eso no lo tenía más. Ambos estudios muestran cómo Dios hizo un milagro de sanidad después de la oración. Y eso lo hemos visto infinidad de veces, de manera maravillosa. En Italia hemos orado por parejas, por ejemplo, ¿no? Que eran estériles, querían tener hijos y no podían. No sé, y después, al regresar, nos avisaron que la chica, la hermana, había quedado embarazada. Y tienen un hijo. Ya está creciendo, debe tener varios años, ya 3, 4 años debe tener el chico, quizás más, 5 años. Y no podía tener hijos. Y así también pasó acá en Argentina, y otro tipo de milagros, de problemas de oído, de problemas de vista, de cáncer, de diferentes tipos de enfermedades hemos visto milagros. Nosotros en la Iglesia Manuel, pero si usted ve los testimonios de tantas personas en otras partes de Argentina y del mundo, va a ver que Dios hace cosas tremendas, hace milagros maravillosos, Dios hace maravillas, Dios es un Dios maravilloso, hace cosas que nosotros no podemos comprender y nos sorprende siempre con la forma que Él tiene de hacer las cosas porque nadie las espera. Los hombres buscan la solución o buscamos la solución de una manera y Dios hace las cosas de otra manera. También dice la palabra, el milagro más importante, más maravilloso de todos, es que Dios salva al hombre de la condenación de una manera maravillosa. Les decía que Génesis anticipa todas las cosas. Mi esposa, cuando hizo la apertura del culto, habló de Noé. Bueno, Dios, en la época de Génesis, en la época de Noé, trajo el diluvio sobre la humanidad porque los hombres eran perversos y eran malos, eran injustos. Su vida era similar a la vida de las personas de hoy, la corrupción, la perversión, la maldad, la violencia. Dice, solo todo pensamiento del hombre era de continuo, solamente el mal. Dice en Génesis con respecto a la humanidad, y Dios anticipó que iba a haber un diluvio, se lo dijo a Noé porque Noé era un hombre justo y iba a salvarlo a Noé y a su familia. Pero a la humanidad desoyó, Dios le habló. Dice la palabra que en un párrafo dice que el hombre, la vida del hombre serían 120 años. Y hay un debate cómo se aplica eso, ¿no? Hay personas que aplican eso o entienden que eso quiere decir que el hombre a partir de allí iba a vivir 120 años. Bueno, después si seguimos leyendo la Escritura vemos que Noé vivió más que eso después del diluvio y muchos otros vivieron, Abraham, ¿no? Vivieron más de 120 años. Así que otros creen, que entienden que está diciendo que hubo 120 años en que Noé demoró en construir el arca y esos 120 años fue de anticiparle al hombre, de advertirle a la humanidad, de decirle a la humanidad, de hacerle una invitación al hombre. Lo que venimos hablando para esta época, escucha a Dios, Dios está hablando. Recibe la invitación de Dios y viene a la invitación de Dios, responde a la invitación de Dios. Así estaba en la época de Noé. Y la gente en la época de Noé no escuchó la invitación de Dios, no escuchó la voz de Dios. Siguió burlándose, haciendo su vida porque sus obras eran malas. Vivían en las tinieblas, no en la luz. Entonces veían a Noé como una cosa extraña, como un hombre raro, un hombre fanático. ¿Qué está haciendo? Está haciendo un barco. ¿Para qué quiere un barco? Nunca había llovido sobre la tierra. La tierra era rociada, dice la palabra en Génesis, con un rocío todos los días. Y ese rocío mantenía la humedad, mantenía la tierra húmeda, las plantas, pero nunca había llovido sobre la tierra. Y no iba a decir que iba a venir un diluvio, y la tierra se iba a inundar. Ellos dijeron, vos estás loco, Noé. ¿Qué estás diciendo? Sin embargo, el diluvio vino. Y cuando la barca comenzó a recibir el agua y la gente vio que eso estaba ocurriendo y que el diluvio no paraba y que llovía y llovía y eso no paraba y que el arca era lo único que iba a flotar, quisieron entrar al arca, pero dice la palabra que Dios cerró la puerta del arca. Noé no la pudo abrir, ni tampoco intentó abrirla seguramente,
porque Él tuvo 120 años anunciándole, hablándoles al mundo, a la humanidad, de que eso iba a pasar. Como ahora hablamos y decimos permanentemente que Cristo viene, que el arrebatamiento de la iglesia es inminente, y el que quiere escuchar, escucha y se vuelve a Dios, y el que lo rechaza se va a quedar. La puerta se va a cerrar. Jesús mismo dice, cuando el novio venga, va a entrar a la fiesta de boda y va a cerrar la puerta. Y muchos van a decir, Señor, ábrenos. Y Él va a decir, yo no sé quiénes son, no los conozco. Pero estuvimos contigo en la plaza, escuchamos, echamos fuera demonios, sanamos enfermos y vimos los milagros y estuvimos contigo. Y Jesús va a decir, yo no sé quiénes son. Apártense de mí, hacedores de maldad. Así que, mire, la iglesia está, como en los tiempos de Noé, haciendo la tarea de Noé, anticipando que Cristo viene. Está advirtiendo que Cristo viene. La iglesia de Jesucristo tiene un mensaje de salvación y vida eterna porque Dios salva de una manera maravillosa. Mire lo que dice Isaías. Es una palabra profética para este tiempo también. Aunque también era para el tiempo en que el profeta Isaías lo dijo. Pero estaba anticipando la salvación que Dios iba a traer sobre las naciones, pero también mostrando cómo era el mundo, cómo era el corazón de los hombres y por qué Dios intervino. Dice así, mire, Isaías 59. Versículo 15, la segunda parte del versículo 15 y el 16, dice, no se ve la verdad por ninguna parte. Al que se aparta del mal lo despojan de todo. El Señor lo ha visto y le ha disgustado ver que no hay justicia alguna. Lo ha visto y le ha asombrado ver que no hay nadie que intervenga. Por eso su propio brazo vendrá a salvarlos. Su propia justicia los sostendrá. Mire, así era el mundo, la verdad no valía nada. Al contrario, la mentira lo que prosperaba, la mentira lo que iba adelante. El Señor lo vio y no le gustó. Lo vio y se asombró de que no hubiera nadie que hiciera justicia, no hubiera nadie que interviniera y que hiciera algo. Entonces Dios dijo, yo mismo voy a ir. Yo mismo, mi propia justicia los va a sostener, yo voy a intervenir. Por mi propio brazo, ¿no? Lo voy a salvar. Eso proféticamente habla de la venida de Cristo, de la salvación por medio de Jesucristo, porque Jesús es Dios hecho hombre, su propio brazo nos salvó, su propia justicia atribuida a aquel que cree en Él, la persona recibe salvación, lo sostiene, pero también dice que el mundo estaba en una condición que el mundo está ahora. Y Jesús volverá, Él vendrá a salvar a su pueblo y a juzgar a los hombres, porque la tierra le pertenece a Dios, mía es la tierra y su plenitud. Salmo 50. Mía es la tierra y su plenitud. Todo lo que está en el mundo me pertenece a mí, dice Dios. Así que la tierra es de Dios, no es de los hombres. Los hombres quieren deshacerse de Dios. Dice el Salmo 118, versículos 22 y 23, que después Jesús lo vuelve a repetir en Mateo. Mateo dice lo que Jesús menciona este salmo y también en Marcos. Ambos lo mencionan. Dice, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y es una obra maravillosa, nos deja maravillados. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra angular y es obra de Dios y es algo maravilloso. Los hombres rechazan a Jesucristo, rechazaron y rechazan a Jesucristo, pero es la piedra angular, es la persona que Dios ha designado, es a quien Dios ha señalado para que sea el Salvador y el Redentor. Y dice, y es algo maravilloso. Esto es obra de Dios y es algo maravilloso. Nadie tenía ni la menor idea de cómo Dios iba a intervenir. Nadie comprendía de cómo Dios iba a hacer. Sin embargo, Dios lo hizo de una forma poderosa, maravillosa, de una forma inentendible para el hombre. Dice en Isaías 7:14, por eso el Señor mismo le dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios fue anticipando y viene anticipando también ahora. Así como lo hizo en la antigüedad, fue anticipando todas las cosas como iban a suceder, sucedieron y ahora viene anticipando lo que tenemos por delante. El libro de los Hechos dice, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Ya ahí nomás el inicio del libro de los Hechos dice, cuando Jesús fue ascendido y los discípulos habiendo estado con él 40 días, recibiendo las enseñanzas finales de Jesús, lo vieron irse, los ángeles le dijeron,
ese Jesús que ustedes ven que se va, así va a volver otra vez. No miren al cielo, hagan lo que tienen que hacer porque Jesús regresa otra vez y nosotros estamos esperando ese momento, la venida de Cristo a buscar a su iglesia y la palabra está profetizada y está anticipada para nosotros. Así que hacemos bien si prestamos atención, no hagamos como la gente en la época de Noé, que se burlaban de Noé, que veían lo que hacía Noé y decían, ¿qué está haciendo este loco? ¿Qué le pasa? ¿Qué va a llover? ¿Dónde? ¿Qué es la lluvia? ¿Qué es el diluvio? Imagínense, a veces nosotros, aquí hay un diluvio, ¿no? Le decimos, fue un diluvio esta lluvia, ¿no? Y llueve quizás varias horas, 3, 4 horas fuerte y se inunda todo. Porque llueve mucho en poco tiempo. Mire, esto llovió durante muchos días. Llovió durante decenas de días. La tierra se llenó de agua. No quedó nada que no esté bajo el agua, lo único que había sobre el agua era el arca de Noé. Pero Dios lo había anticipado. Y de hecho, los arqueólogos y los historiadores saben que en el mundo, en todo el mundo, hay historias de una inundación. ¿Por qué? Porque la inundación ocurrió, no es un mito, no es una leyenda. Dice Apocalipsis finalmente, algo que mi esposa también mencionó antes, dice, miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Dice, estas cosas conciernen a las iglesias, les di testimonio, vengo pronto. Dice, yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. El espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escucha diga, ven. Así que usted de su lado diga, ven Señor Jesús. El que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Versículo 20 del capítulo 22 de Apocalipsis. El que dice estas cosas dice, vengo pronto. Y la iglesia dice, sí, ven, Señor Jesús. Así que Dios hace obras maravillosas. Y Dios lo anticipa a la iglesia, a las iglesias, para que la iglesia esté preparada. Para aquellos que oyen la voz de Dios, para aquellos que escuchan, como Jesús dijo y mencioné antes, a ustedes que escuchan les digo, ustedes que prestan atención, que tienen oído para oír, yo les anticipo, les digo. Aquellos que rechazan la palabra, que resisten la palabra, que pisotean la palabra, esa perla preciosa que es el reino de los cielos, la pisotean, degradan la palabra, desprecian la invitación de Dios, para ellos no es esto. Para ellos solamente hay juicio, condenación, porque desprecian la gracia de Dios. Pero el pueblo de Dios le dice, prepárate porque vengo pronto. Y Dios hace una obra maravillosa. El mundo va a ser sorprendido. El mundo va a ser sorprendido. Inclusive la iglesia puede ser sorprendida en este tiempo con la obra maravillosa que Dios va a hacer antes de su venida. Para que las personas tengan oportunidad, hasta último momento, de convertirse a Cristo. Va a levantar hombres quizás como Noé, como Moisés, como Elías, como Isaías, hombres que hagan cosas que el mundo se va a quedar asombrado, porque quizás se van a burlar, quizás van a rechazar, no van a aceptar, pero Dios va a hacer una obra poderosa. Así lo hizo con Egipto, cuando envió a Moisés, vez tras vez, durante las 10 plagas, Dios le dio oportunidad al faraón y a Egipto de arrepentirse, de dejar salir a su pueblo, de dejar en libertad a su pueblo que lo tenía esclavizado. Y vez tras vez el faraón se endureció, pero eso generó la gloria de Dios, porque cuando más se endurecía el faraón, más se glorificaba a Dios. Era reconocido que todo lo que estaba pasando era por causa del Dios de los israelitas. Así que finalmente los empujaron para que se vayan. Preste atención, escuche, responda al llamado y a la invitación de Dios. Amén. Cristo viene pronto. Nuestra esperanza no son los gobernantes. Nuestra esperanza es aquel que gobierna
desde la eternidad, el que gobierna el universo, el que hace cosas maravillosas. Esa es nuestra esperanza. Le animo a poner su esperanza en Dios. Dios es maravilloso y hace cosas maravillosas. Dios hace cosas tremendas, impensadas. Cualquiera de nosotros que caminamos con Dios podemos testificar de cómo Dios nos ha sorprendido tantas veces con cosas maravillosas. En nuestra vida económica, en nuestra vida de salud, en nuestra vida espiritual, en lo que Dios tenía preparado para el servicio, para el ministerio, cómo Dios nos ha bendecido en todo sentido de forma maravillosa que nosotros no teníamos ni idea que Dios quería hacer eso, ni que podía hacer eso o que pensaba hacer eso. Pero le creímos, obedecimos su voz, seguimos su llamado, escuchamos la palabra, entonces Dios hizo obras maravillosas. Dios hace obras maravillosas porque Dios es maravilloso. Créalo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te bendecimos y te adoramos. Te damos gracias, Señor, por este momento. Bendigo la vida de mis hermanos que están allí en sus hogares. Señor, bendigo a los hermanos de Corrientes, a Federico, a Cristina. Bendigo, Señor, los hermanos de Guernica y también la vida de Mirta, Figueroa y Sarcione, Rubén y Katy. Bendecimos, Señor, la iglesia de los pastores Torres, Señor, también. En el nombre de Jesús, bendecimos la iglesia en Don Orione. Señor, bendecimos cada obrero, cada líder, Padre, que pueda escuchar tu voz, escuchar tu palabra. No estén resistiendo a tu palabra ni a tu espíritu, porque tú vienes. Ayúdanos, Señor, a trabajar como si tú vinieras dentro de 1000 años, pero a vivir como si vinieras mañana, porque tú vienes, Señor, pronto. Que la intensidad de nuestro corazón y nuestro servicio y nuestro amor a ti no mengüe, sino que continúe adelante. Te invito a que puedas amar a Dios cada día con mayor fervor, con un corazón dispuesto, un corazón comprometido con Él, a no escuchar al enemigo, a los adversarios de la iglesia, a los perros y a los cerdos que quieren poner tropiezo a la obra de Dios. A eso no los escuche, escuche la palabra de Dios. Porque cuando Cristo venga, lo que le va a juzgar es la palabra de Dios. Lo que le va a juzgar es la palabra de Dios. Acuérdese, y no quiero tomar mucho más tiempo, pero acuérdese del rico y Lázaro. Cuando el rico, estando en un tormento, le dijo, envía a Lázaro para que avise a mis hermanos para que no vengan a este lugar. Y Abraham en la parábola le dijo, a Moisés tienen y a la ley. Hagan lo que dice la palabra. No, pero si un muerto se resucita, ellos van a escuchar. Y la respuesta fue no. Si ellos no escuchan la ley, no escuchan la palabra, no prestan atención, tampoco van a prestar atención aunque un muerto resucite. Preste atención a la palabra de Dios, escuche la voz de Dios, porque Cristo viene. Bendigo su vida, bendigo a cada uno de mis hermanos, los amamos entrañablemente de corazón, anhelamos verlos, los quisiéramos tener cultos presenciales, pero es prudente en este tiempo hacer también lo que dice la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios también en hacer lo que dicen las autoridades para que este momento difícil pase, para que nuestros hermanos preserven su vida física y también para que el nombre de Dios sea glorificado al verse cómo Dios interviene en su pueblo y bendice a su pueblo. Así que le animo, mantengámonos en comunión y estamos reencontrándonos en diferentes momentos a través de videos y si no el sábado por la mañana de 10 a 12 estamos en la iglesia para orar. El sábado cuando está el comedor de la iglesia funcionando, estamos también para orar allí un par de horas con aquellos que tengan necesidad. Dios les bendiga, espero verlos pronto y esperemos que Dios haga todo rápido en este país, porque Dios hace cosas maravillosas. Y esperamos cosas maravillosas de Dios en Argentina y en el mundo para salvación de las almas de ellos. Dios les bendiga.